deporte y artrosis. Yo voy a pedir, por favor, que vayan acercándose a esta mesa a los ponentes. El doctor José María Villalón, experto en medicina deportiva, director de los servicios médicos del Club Atlético de Madrid, es director del servicio médico de la Federación Española de Atletismo. Bienvenido, José María. Doctor Villalón, un placer, por favor. El doctor Gil Rodas, ya lo han visto, le pedimos por favor que esté aquí, servicios médicos del Fútbol Club Barcelona, también ha estado en el primer equipo de fútbol, por supuesto, ha sido responsable de los servicios médicos de otras federaciones españolas y actualmente también es el jefe de la unidad de medicina deportiva del Hospital Clínic y Sant Joan de Déu. Bienvenido nuevamente, doctor Gil Rodas. Dos deportistas que marcaron realmente época. El señor Jesús García Bragado, atleta especializado en marcha nórdica, ha sido olímpico en 7 ocasiones. Sus últimas Olimpiadas fueron las de Río de 2016. Tiene un palmarés importantísimo. Una vez campeón del mundo, 3 veces subcampeón europeo. Bienvenido, señor García Bragado. Jesús, gracias por acompañarnos. Y también la bienvenida al señor Manel González, también olímpico, Ángeles 84, en los que era el integrante más joven del equipo español. Tuvo lamentablemente un accidente que lo apartó del deporte de la competición, pero ha seguido vinculado al deporte como director deportivo del Club Muntañén de Sant Cugat y como vocal de la Real Federación Española de Atletismo. Como veterano ha conseguido 6 títulos de campeón de España y en 2014 fue campeón del mundo veterano de pista cubierta en 400 metros. Bienvenido, Manel. Señor González, un abrazo fuerte. Bueno, aquí tenemos a nuestros 4 invitados para hablar de deporte y artrosis. Bueno, y un poco ya el debate ha salido antes, cuando en los mitos el doctor Vergés decía: ¿quién cree que la práctica del deporte de alta competición, insisto y subrayo, de alta competición, es bueno o no es bueno? El doctor Villalón decía no es bueno, el doctor Gil Rodas decía es bueno. Quiero preguntarle a los deportistas. Señor García Bragado, más atleta de alta competición que alguien que ha estado en 7 Juegos Olímpicos, pocos hay. El deporte de alta competición, usted que ha hecho, bueno, habrá perdido la cuenta de los kilómetros que ha hecho usted en marchas de 20, 40, 50. ¿Es bueno ese deporte de alta competición? ¿Usted qué edad tiene, señor García Bragado, actualmente? Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por haberme invitado a usted por aceptarlo. A este congreso. Pues bien, respondiendo a su pregunta, yo ahora la semana que viene cumplo 48 años. 48 años. 48 años. Y bueno, la verdad que sería, bueno, para explicar el por qué he podido ser tan longevo en mi carrera deportiva, pues en cierta manera se lo tengo que agradecer al doctor Gil Rodas, aunque él no lo sepa, puesto que yo comencé en Barcelona 92, en lo que es la alta competición. Y qué juegos aquellos, ¿eh? Sí, Qué sí, maravilla. acabamos de celebrar ahora el 25 aniversario de aquel hecho histórico, tanto para Barcelona como para el deporte en general. Claro. Y bien, y luego obviamente pues yo era muy jovencito, tendría pues 21 años o 22, y obviamente cuando uno se dedica a una especialidad como los 50 kilómetros marcha, que tienes que hacer pues prácticamente, pues he llegado a hacer del entorno de los 30 kilómetros diarios. Ahora ya no los hago, lógicamente, por la edad, y pues mi cuerpo no los soportaría. Pues cuando ya tienes una cierta edad, pues te pasa factura. Y hace aproximadamente 10 años, pues yo empecé a tener problemas en la cadera. Y bueno, la verdad que tenía unas sensaciones, se inflamaba la articulación y yo tenía la sensación de que tenía una pierna más larga que la otra. Y la verdad que te hacía esas radiografías. Entonces Chema ya no era el director de los servicios médicos de la federación, pero bueno, el jefe de los servicios médicos de entonces pues miraba las radiografías y decías, bueno, chico, pues mira, tienes artrosis y ¿qué le vas a hacer? Pues acabarás con una prótesis. Y la verdad que estaba bastante agobiado. Yo entonces vivía en Lérida y dije, esto es el tiempo de Lérida que me está matando, me voy a ir a vivir a Tarragona o a algún sitio de estos. Y entonces, como yo ya vivía aquí en Cataluña, como acabo de comentar, y entonces el fisioterapeuta del Centro de Alto Rendimiento del CAR de Sant Cugat, Miguel Ángel Cos, pues bueno, estábamos ahí preocupados, y entonces me ha dicho el doctor Gil Rodas que te vayas a ver al doctor Manel Rivas. Y el doctor Manel Rivas, que trabaja en la clínica de Exeus, pues nada, vio las radiografías y dijo, no, esto lo arreglo yo, esto es un problema aquí del fémur y esto yo lo soluciono. Y yo salí de allí encantado de la vida
porque había encontrado una solución. Simplemente había una deformación de la cabeza del fémur, lo llaman un impeachment, ¿no? Y entonces, bueno, se arregla con una pequeña corrección y a día de hoy estoy maravillosamente bien. Me lo tuve que volver a repetir a los 2 años de la otra cadera, lógicamente, pero bueno, la realidad es que me ha permitido seguir estoy hablando desde el año 2006 hasta el 2016, 10 años más mi carrera deportiva y me encuentro magníficamente bien. Lógicamente tenía que hacer un trabajo, a partir de entonces hice un trabajo de entrenamiento totalmente distinto, sí, y es cuando realmente empiezas a valorar mucho la salud. Claro. Quiero decir, y respondiendo y termino acabando con su pregunta, el deporte de alta competición, como su nombre indica, le exiges a tu cuerpo el máximo. Es decir, por tanto, conllevas este riesgo, pero sí que es verdad que también me ha permitido el tener ese conocimiento y esa solución, ¿no? Posiblemente, si usted me pregunta, a lo mejor si hubiera sido paleta o albañil y estar agachado continuamente, a lo mejor habría tenido ese problema. Posiblemente siendo oficinista tendría el problema y a lo mejor no hubiera necesitado operarme, ¿no? Pero hoy día la actividad física cada vez es más frecuente en todos por muchísimas razones y yo creo que, bueno, lo que es el deporte de alto rendimiento, pues sí que en cualquier disciplina, pues a todo el mundo exige el máximo y conlleva esos riesgos. Hay que tenerlos, lo único que tenemos que los conocimientos y sí, lo que ha dicho ahora, bueno, y como iniciativas lo del Barça Innovation Hub, pues permitirán prevenir mucho para que no se produzcan. Pues antes de focalizar el tema, yo también quisiera que el señor González Gemanel también nos diera su opinión, por favor. Para usted el deporte de esa alta competición acaba pasando factura. Hombre, venir a casa, parecemos Jesús Ángel y yo los conejillos de Indias. Venimos a casa del enemigo. Acérquese al micrófono, señor. Hombre, yo pienso que no. No. Yo pienso que no. Realmente, yo que profesionalmente estoy en otro mundo, yo creo que ser yesero tampoco no es nada bueno. Trabajar en una mina tampoco no es nada bueno. Hay muchos trabajos que son muy hostiles, sí, ¿verdad? Lo que es verdad es que, como decía aquí, los tópicos, ¿no? Lo que tú mucho usas al final se gasta más, ¿no? Y eso es una obviedad. Lógico. Eso creo que Jesús Ángel lo puede decir, ¿no? Después de tantísimo tiempo es imposible que sus articulaciones estén como las de otra persona sedentaria. Pero por otra parte, seguramente esta persona sedentaria tiene otras cosas que él no posee. Por lo tanto, yo creo que hay un equilibrio, ¿no? En la vida todo eso es un juego de equilibrios. Y yo pienso que sí que es verdad que los de quizás nuestra generación y nuestros ancestros, ya no digo, no, estoy hablando de deportistas, pues es muy complicado porque, claro, la prevención, los médicos, todas estas cosas cuando yo hacía atletismo prácticamente pasaban desapercibidas. Nadie te decía que tenías que tomar sales minerales, por ejemplo, cuando ibas a entrenar. Y yo, como él es de Madrid, yo soy de Lérida, o sea que el clima es exactamente lo mismo, es un clima continental que, como podéis imaginar, en invierno hace un frío que pela y en verano, bueno, es inenarrable, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de... Yo pienso que la medicina ha ido acompañada justamente al deportista, y sobre todo en los últimos años, ¿no? Y eso ha hecho que la prevención, esa palabra clave que es la prevención, ¿no? De muchas enfermedades, ¿no? de estas potencialidades, ¿no? Que luego se traducen en cosas como las que hemos hablado hoy, ¿no? Por lo tanto, y para no hacerme el protagonista en un tema que prácticamente no domino absolutamente nada, yo creo que no, yo creo que hay que romper esos tópicos, yo creo que el deporte no es nada malo. Y además hay otra cosa importante. ¿Qué hacemos con esas personas que tienen en el ADN, ¿no? inoculado ese virus del afán competitivo? ¿Qué hacemos con ellos y con ellas? Yo creo, gracias, señor González, no, yo creo que cuando el doctor Villalón y cuando el doctor Vergés, ¿no? Dicen, no, el deporte de alta competición no es saludable. Cuidado, también no es que no sea malo ni bueno, no es saludable, es lo que decían ustedes. Y creo que es a lo que se refería José María Villalón, que es claro, ustedes ponen el cuerpo no al 100%, ponen el cuerpo al 300%, eso es una barbaridad. Las carreras de marcha que el señor García Bragado se tenía ahí de 50 kilómetros marcha, de 20 kilómetros marcha en unas condiciones extremas de humedad, de frío, de calor, de lluvia, hombre, eso tiene que pasar factura porque no es lo normal. No creo que nadie de ustedes haga, pues eso, 30 kilómetros cada día, como hacía el señor García Bragado. Yo creo, José María Villalón, doctor Villalón, que es a eso a lo que nos referimos cuando decimos que el deporte de alta competición, saludable. Hombre, Nadal no tendrá una muñeca fantástica cuando tenga 50 años. Algo tendrá en esa muñeca y que le quiten lo bailado al bueno de Rafa. ¿No, doctor Villalón? Sí, buenas tardes. Es un placer estar aquí con todos ustedes en este primer Congreso Internacional de Pacientes con Artrosis de OAFI
Y cómo no, pues yo creo que el deportista es el paradigma de la salud, es decir, que es el ejemplo social o el modelo social de persona sana, y más pues con los deportistas que manejamos nosotros de alto nivel. Es cierto que cuando planteamos en esa balanza si el deporte es fuente de salud o de enfermedad o patologías, hay que valorar todo el abanico de situaciones. Es cierto que el deporte salud, tal y como lo entendemos, la actividad física, deportiva, es saludable para todos, para el aparato cardiorrespiratorio, para las articulaciones, para nuestro bienestar general, desde el punto de vista también psicológico. Pero es cierto que el deporte de alta competición es un factor de riesgo, yo diría, dentro de los que podemos decir en la epidemiología médica, y que en realidad no solo para las articulaciones, sino también puede ser un factor de riesgo para el corazón. Estamos viendo los síncopes de esfuerzo, las muertes súbitas que se dan en las carreras populares, o en el fútbol, o en el ciclismo, o en otros deportes. Entonces, nosotros, como médicos, nos toca la labor de prevención. Entonces, dentro de la labor de prevención, tenemos que manejarlo como un factor de riesgo, en donde hay muchos otros factores de riesgo y en donde para la patología articular o desgaste no cabe duda que los largos kilometrajes que va desarrollando Jesús Ángel a diario en toda su carrera deportiva, pues va a pasar factura un poco, no por la patología de cadera que tuviste, que era una patología, como comentas, anatómica, que ya venía implícita, sino porque es verdad que esos cartílagos y esas partes óseas y partes blandas articulares pues se ven sometidas a un mayor uso, sobreuso o desgaste, como prefieran denominar. Por tanto, mi recomendación como médico es que estoy a favor del deporte salud, estoy a favor del deporte de competición bien llevado y bien controlado, y estoy de acuerdo también con la innovación o las innovaciones que de alguna manera hoy día en el siglo XXI se están proponiendo para la mejora y dar mejor vida y más larga a las articulaciones y a nuestro aparato locomotor y en general a nuestro estado de salud. Doctor Gil Rodas, usted decía, sí, es sano el deporte de alta competición, aunque me ha llamado a decir también, que me decía el señor González, yo en el año 84 en las condiciones, han pasado 30 años, tampoco han pasado tantos años, es decir, esto ha evolucionado mucho. Razóneme, doctor Gil Rodas, su sí, por favor. Perdona, Ricardo, que te vuelva a... La frase que estaba en la diapositiva hablaba si el deporte de competición es saludable. No hablaba de deporte de alta competición es saludable. Entonces, ¿el deporte de competición es saludable? Yo creo sinceramente que sí. Pensar que el Fútbol Club Barcelona, que tiene 2.500 deportistas, cada fin de semana se juegan más de 180 partidos. Si yo considerara que el deporte de competición no fuera saludable, no creo que tendría que estar allí. Entonces, yo creo que hemos de separar a veces, y cuando hablamos de esto no hemos de buscar un titular. Hemos de tener mucha coherencia en cuando hablamos. Yo corroboro todo lo que ha dicho mi amigo el doctor Villalón. Es decir, si hacemos las cosas bien, el deporte puede ser saludable. Seguro. Pero lo que sí que es verdad que cuando esta competición se vuelve en determinados momentos de alta exigencia en personas con riesgo, entonces el deporte puede ser no saludable. Y eso es lo importante, ¿vale? Es decir, al final los médicos hemos de hacer grandes estrategias preventivas, que pasa primero de todo para conocer cada uno de los deportistas, qué factores de riesgo tiene cada uno, para poderlos minimizar al máximo. Y si no, ser valientes y decirle, tú no servirás para esa alta exigencia que te va a requerir tu deporte. Y eso a veces es lo más difícil en el médico del deporte, es decirle, no ayudar a veces al que es al talento, a la fiera, no, es decirle a aquella persona que sabes que es decir, para aquí, porque a partir de aquí vas a tener problemas. A veces no hay que decirle para aquí al chico o a la chica, hay que decirle para aquí al padre o a la madre, ¿no? que es el padre el que está empeñado en que el chico acabe siendo un atleta olímpico como los que tenemos aquí, o sea, acabe siendo Messi o acabe siendo Griezmann, por poner dos grandes jugadores. ¿Cuándo se dio cuenta Jesús Ángel de que usted valía para esto?
sea, acá hay un punto que se empieza, imagino que por ilusión, hay un punto que alguien te dice, oye, Jesús Ángel, lo tuyo es la marcha, olvídate del baloncesto, olvídate del fútbol, lo tuyo es la marcha, o eso ya lo llevaba usted de serie, ya de pequeñito le gustó, ¿y cuándo se da cuenta de que puede hacer las cosas que acabó haciendo? Bueno, a ver, igual que como ya he venido antes, he repetido, sí que es verdad que a muchos de mi generación, aquel 17 de octubre del 86, cuando se decidió A la Bilde. como sede olímpica a Barcelona, pues claro, muchos que ya estamos practicando deporte, pues nos estimuló muchísimo, ¿no? Para habernos pues cumplido ese sueño, ¿no? Entonces sí que, bueno, muchísimos teníamos esa ilusión y sí que, bueno, una de las cosas que yo ahora estos últimos días he ido aprendiendo, ahora estoy aprovechando pues para sacarme formaciones que mientras mi época de competición no tenía, pues he descubierto, ¿no? Y en la formación de entrenador he descubierto una capacidad que uno la tiene, pero que no la sabe, ¿no? Uno puede ser o más rápido, o más resistente, o más fuerte, o más elástico, pero hay una capacidad que no es una fuente inagotable de energía, que es la voluntad. Y bueno, igual que bueno, pues, han hablado ahora del Barça, pues el Barça pues, ha decidido emprender este proyecto porque tiene una voluntad, la voluntad de seguir siendo líder, ¿no? Y por tanto, esa capacidad se tiene. Yo tenía, pues supongo, esa capacidad, ¿no? Es decir, la voluntad de poder llegar a saber hasta dónde llegar más lejos, ¿no? Me imagino que eso, pues también, bueno, el entorno en el que te mueves pues te ayuda, a lo mejor pues, si hubiera pasado por otro colegio a lo mejor no me habría ni estimulado tanto, pero bueno, yo tuve esa fortuna de estar en un colegio como el Colegio Tajamar en Madrid, donde me dieron pues, bueno, esos valores, ¿no? Que siempre luego hablamos en el deporte y ahí comenzó todo, yo te diría, ¿no? Es decir, un poco la juventud, el llegar y ver un momento histórico y verte que en ese momento estás practicando atletismo y quieres dedicarte, ni mucho menos la verdad que pensaba que hubiera llegado tan lejos, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido pues el factor de tener la fortuna de dar con unos grandes especialistas cuando vinieron las lesiones por la edad y el haber también cogido un momento histórico. Y un físico privilegiado, evidentemente, para poder hacer, bueno, hacer esos esfuerzos, que sí. Eso viene de fábrica. Manel González lo tuvo más complicado porque en la época en la que él es deportista de élite, el atletismo español, muchos títulos, uno, ¿verdad que no? Por aquella época, cuando se iban los Juegos Olímpicos, medallas en atletismo, ¿cuántas sacábamos, Manel? Hombre, pocas, pero algunas sí, tampoco hay que ser tan pesimistas. O sea, todo es el fútbol, también Teruel existe, ¿no? Hombre, en aquellos tiempos estamos estigmatizados antes por el fútbol. Antes del 92 es una cosa y después del 92 es otra. Porque realmente pues la gente se ha dado cuenta de que, bueno, de que hay algunos deportes que es donde marcan el patrón, ¿no? Sí. Que luego, porque yo creo que... Imagino que ayudas también, planesado, todo esto, ¿no? Exactamente, ¿no? Al final, los recursos es la clave de la vida. Porque usted para entrenar le pagaban o tenía que trabajar yo no me puedo quejar porque yo pertenezco a otra generación distinta y además los éxitos conseguidos no tienen nada absolutamente que ver con los de Jesús Ángel, o sea, estoy en un juego en otra división. Sí que es verdad que soy de esos poetas muertos, ¿no? Que les gustaba y que generacionalmente queríamos ser los mejores porque nos gustaba simplemente el mundo del atletismo. Yo creo que hay una componente importante que es la filosofía de vida, es cómo somos nosotros, ¿no? Porque curiosamente mi padre había sido profesional del fútbol, había jugado en el Lérida en segunda división y creo que tenía los récords de goles cuando estuviera 1 o 2 temporadas en primera. O sea, que en mi casa lo viví al campo de Lérida y iba cada fin de semana, bueno, cada 15 días. O sea, que conozco bien el deporte colectivo. Pero por lo que sea, y bueno, y también se lo debo a él, pues al final te vas encajando en el nicho que más o menos te desenvuelves bien, ¿no? Entonces, como pasión del deporte, ya digo, yo creo que hay una parte de actitud, otra de aptitud y desde luego la filosofía de vida. Más que otras cosas. Yo no me puedo quejar porque en aquellos tiempos, pues para mí el deporte siempre ha sido un complemento. Yo no he pensado nunca en el deporte para ganarme la vida. Y reconozco que hasta determinadas cuestiones que se me sucedieron, pues siempre viví, conseguí las becas que creo que me merecía,
yo estoy en este aspecto yo no tengo absolutamente nada que decir. Claro, lo que pasa es que ahora todo el mundo cuando habla de deportistas siempre mira, ¿no? Sueldos, habéis hablado, me ha hecho muchísima gracia porque la última diapositiva vuestra ha sido Messi, ¿no? Claro, la referencia del deporte actualmente es Gasol, Nadal, Messi, pero también existen otros, ¿no? Hay otras vertientes importantes que hace, por otra parte, que el mundo evolucione, porque, bueno, con Messi tampoco el deporte en Cataluña o en España no sería absolutamente demasiado, ¿verdad? Anhelo, a usted que le quiten lo bailado cuando desfiló por sí, claro, por eso te digo. ¿Cómo era el Memorial Coliseum, era? De Los Ángeles, sí, el Memorial luego, Coliseum, aquel de los arcos, ¿no? Creo que va a repetir Olimpiada dentro de poco. Que y le quiten lo lo bailado, ¿no? remodelarlo un poquito porque si no, mal va, ¿no? Por eso digo que hay gente que nos movemos por otras cosas, ¿no? Y yo creo y muchísima gente, ¿no? Y en el mundo del deporte, yo pienso que la inmensa mayoría hace porque le gusta y se siente autorrealizado y es feliz con lo que hace, ¿no? Otras, abrir caminos y demás, bueno, yo quiero que en aquellos tiempos la inmensa mayoría, incluso por él, ¿no? Estoy seguro que si el primer día que empezó a hacer, ¿no? Oye, tú ganarás, no lo piensas, ¿no? La profesionalidad es algo que viene añadido, ¿no? Yo creo que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? El deporte con el atletismo en este caso o el deporte de élite, no tiene nada que ver. No, pero hay una cosa fundamental que es la aptitud. Yo, desde luego, algo hay que tener, porque si no es complicado. Eso está claro. Eso está claro. claro. Doctor Villalón, artrosis, deporte. ¿Qué consejo le daría usted a una persona con artrosis? Claro, hay diferentes tipos de artrosis. No es lo mismo la artrosis de cadera que la artrosis de rodilla, imagino, para deporte. Pero así a bote pronto, ¿qué consejo, qué deportes les aconsejaría a usted hoy practicar? ¿Con qué intensidad? O incluso qué tipo de deporte le diría? No te lo aconsejo, porque ahora hablamos a nivel de calle, ¿eh? Sí. Yo lo que plantearía aquí, en un congreso como el que estamos disfrutando, sería realizar programas de concienciación de la artrosis entre los aficionados al deporte, o sea, ese deporte amateur, ¿no? Exacto. Entonces, hay mucho tipo de actividad física muy recomendable y, sobre todo, algunos deportes que, dependen del nivel de práctica, pues son más adecuados para preservar el estado de salud que otro. Lo que puede dañar la articulación, como no, pues son los deportes de mayor contacto, de mayor traumatismo, de mayor impacto en esa articulación de carga. Es decir, que si corremos sobre superficie dura largos kilometrajes, pues esas articulaciones, tobillos, rodillas, caderas, columna lumbar van a sufrir más. Si hablamos de los deportes que les recomendamos a nuestros pacientes en consulta como deporte de salud, podemos hablar, por supuesto, de deportes en el agua, natación, podemos hablar de bicicleta, podemos hablar de caminar, la marcha a veces atlética, de una intensidad no muy enérgica, es muy recomendable. La carrera continua, carrera aeróbica, en una superficie no demasiado dura, también es una actividad muy recomendable desde el punto de vista médico. El senderismo, deportes de equipo también pueden ser muy acertados recomendar. Lo único es verdad que si hablamos de impactos y de traumatismos, pues puede ser que eso luego pase factura. O sea que yo destacaría esos programas de salud frente a la artrosis en los deportistas de entretenimiento, deporte amateur. Aquí, doctor Villalón, ayer tuvo un éxito tremendo el Tai Chi y hoy han quedado encantados todos ustedes con la marcha nórdica, ¿no? Al menos con la teoría. Y hemos quedado para hacer la práctica el 29. Lo de la marcha nórdica Jesús, lo suyo es la marcha atlética, la marcha nórdica. El Nordic Walking ahora últimamente se ve cada vez con moda. Más frecuencia. Sí. Y es que, claro, con la moda del running, yo muchas veces observo, ¿no? Muchas personas que se ponen a correr y posiblemente tienen, por la técnica de la carrera o por que tal vez tengan un peso a lo mejor no adecuado para la carrera, yo veo y digo, caramba, esta persona disfrutaría y haría más ejercicio, conseguiría los mismos objetivos caminando deprisa que no haciendo, porque claro, al final las articulaciones pues son las que más sufren y porque además tenemos la gravedad que también, pues claro, nos empuja hacia abajo, influye mucho más. El impacto es el mayor
el mayor enemigo, lógicamente, de las articulaciones, ¿no? Igual que, pues bueno, también a lo mejor el trabajar excesivamente con pesas, etcétera, ¿no? Las pesas son buenas para fortalecer el músculo, ¿no? Pero no, lógicamente, con unas cargas excesivas, ¿no? Además, hoy día, que cada vez ya vemos más frecuente, la población tiende a practicar ejercicio a más edad y, por tanto, también hay más aficionados. En el atletismo veterano, cada vez mayor, mucha gente pues quiere tener salud a través del deporte, pero claro, ese deporte se tiene que practicar, lógicamente, como se ha dicho, con sentido común. Y con prevención, doctor Gil Rodas, con prevención sobre todo. Es decir, ponernos primero en forma. Yo tengo un amigo que dice, al que le sobran bastantes kilos, dice, no, voy a empezar a correr para poder estar sano. Y yo digo, no, primero tienes que estar sano para poder correr, ¿no? O sea, lo hace al revés. Yo creo que estamos ahora delante de un deportista que quizá cuando era joven había hecho deporte, luego su vida laboral y profesional la ha llevado casi a olvidarlo, y luego cuando tienes 35 o 40 años dices, ahora yo voy a hacer triatlones o voy a hacer carreras por las montañas. Han pasado casi 20 años que no se ha hecho nada y de repente estos tienen que hacer carreras de 10 y 12, 14 horas. Y estos son realmente, yo diría, aquel deportista ahora actualmente veterano que es realmente preocupante desde el punto de vista de la medicina del deporte. Y hay que recordarle los temas siempre, estrategias preventivas básicas. El control médico deportivo de forma recurrente. El control del entrenamiento y de la carga, es decir, la cantidad de horas de entrenamiento que tú haces, también de forma periódica. Y, evidentemente, cumplir los hábitos higiénico-dietéticos básicos, saber dormir, recuperar bien, comer bien. Y eso hay que recordárselo a esta gente que, repito, que si no, se olvidan de comer porque tienen que ir al trabajo, recoger los niños, y luego entrenan por la mañana, entrenan por la tarde, y luego el fin de semana se olvidan de la familia y se van a hacer 100 kilómetros por ahí en las montañas. Y de tanto en cuanto, como además hay una altísima exigencia, la competición sí, pero es altísima exigencia, estos, como decía el doctor Villalón, son los que tenemos problemas porque padecen pequeños problemas en su corazón o empiezan a procesos artrósicos, a reagudizaciones de su artrosis de rodilla o empiezan a tener problemas realmente más graves por no haber hecho las cosas bien. En su época, Manel, señor González, todas estas prevenciones, todos estos controles médicos no existían, ¿no? O eran muy rudimentarios, o cuando ustedes ya alcanzaban un nivel. Sí, tengo canas, pero tampoco no soy de la prehistoria. No, yo soy mayor que usted, No, lo digo de broma. Sí, lo que pasa es que, claro que la tecnificación del deporte es más contemporánea, ¿verdad? Sí. En aquellos tiempos, pues bueno, aquí están los médicos para corroborarlo, ¿no? El doctor Villalón, cuando yo estaba en el equipo nacional, cuando era jovencito, pues él estuvo en la federación y me acuerdo perfectamente de él, ¿no? Pero claro, las cosas él lo puede hacer una radiografía mucho más precisa y científica que la mía, ¿no? Yo pienso que, por una parte, el nivel de tecnificación del deporte en general, no solo médico, estaba en otra dimensión. Otra división, ¿no? sí. Años luz de lo que es ahora, ¿no? Incluso de los propios entrenadores, ¿no? Claro. El nivel de conocimiento era totalmente distinto, ¿no? Hoy en día cualquier entrenador de atletismo, por ejemplo, que es lo que más conozco, pues es licenciado en educación física, es quiromasajista, ha hecho un curso con no sé qué, bueno, es un tema de preparación y conocimiento, que en el fondo es la única manera de evolucionar. ¿La medicina deportiva está en un buen momento, doctor Villalón? A nivel de especialidad, a nivel de médicos que quieran formarse en la especialidad de médico del deporte. Yo diría que las ciencias del deporte en general atraviesan un muy buen momento. Es decir, ahí tenemos un ejemplo que nos ha expuesto Marta, de ciencias o equipos multidisciplinares. Es decir, es a lo que tenemos que tender. Nosotros en la medicina del deporte creo que hemos puesto un granito de arena en nuestra generación, importante, y realmente lo que yo diría es que tenemos que seguir recomendando a la población general que haga sus reconocimientos médicos deportivos, que haya leyes que nos amparen también a los médicos del deporte o a todas las personas que tutelamos al deportista, de que podamos recomendar y hacer todos estos chequeos, reconocimientos, valoraciones biomecánicas, en donde en realidad van a ayudar a la prevención, que es nuestro objetivo primordial. Es decir, que si nosotros partimos de la etapa inicial, la infancia, en donde podemos hacer esos reconocimientos, detectar que haya ejes articulares inadecuados, alteraciones de la metría de las extremidades inferiores, de la columna que pueda estar con unas curvaturas
no adecuadas. Es decir, todo eso nos van a llevar a que en realidad podamos ser realmente preventivos en las acciones que propongamos tanto al deportista de competición como para el deportista amateur y a la población general. Yo diría, deporte, salud, y desde luego debemos de contribuir a hacer unos reconocimientos médico-deportivos adecuados a la edad, al sexo, al nivel competitivo, etcétera, para dar unas recomendaciones adecuadas a nuestro deporte. Y el estudio morfológico del chico o de la chica, que a lo mejor quiere jugar a baloncesto y dice, no, pero con 1,58 tú, lo tuyo no va a ser otra cosa, ¿no? Es decir, también quitarle a veces la idea de querer ser Messi, como decía Manel, lo tuyo no es el fútbol, lo tuyo es pues la marcha u otra cosa, ¿no? También sí, el sentido común, aplicarlo ahí. Sí, es verdad que, por ejemplo, cuando digo el tema de la infancia, muchas veces si hay que hacer una contraindicación cardiológica a la práctica deportiva, más vale que lo hagamos a un nivel inicial que cuando ya es un profesional. Claro. Es decir, que todo lo que detectemos en fase previa nos viene bien. Jesús Ángel también es un ejemplo de que su propio entrenador le fue orientando a qué tipo de actividad era la que más podía despuntar. Yo tengo la suerte de que esto ya es una anécdota, que a lo mejor en el año 93, campeón del mundo de atletismo en Stuttgart, y ahí estaba yo de médico de Jesús Ángel, de lo que me siento muy honrado y orgulloso, porque además le tocó control antidoping y nos pasamos 4 o 5 horas allí, los dos mano a mano de tertulia, porque es que un marchador, después de 50 kilómetros, en verano, pues llega totalmente deshidratado. Bueno, no nos contamos cosas de este tipo porque son peculiares, y eso muchas veces choca contra la salud, porque, bueno, este hombre, ¿cómo llegará al final de una etapa competitiva de 50 kilómetros, ¿no? Claro. Yo quiero recuperar una frase que ha dicho el doctor Gil Rodas antes cuando se presentaba en el Barça Innovation Hub, que hablaba de esas meriendas para los chicos que hacen deporte. Yo creo que aquí, además de doctores y de pacientes, pues hay muchos padres y hay muchas madres que sus hijos, pues el domingo, el sábado juegan a fútbol, juegan a baloncesto, hay millones de chicos en toda España que juegan a deporte, que todos deberían haber pasado un control médico, aunque fuera mínimo, ¿verdad, doctor Gil Rodas? Aunque fuera mínimo, un electrocardiograma mínimo, una auscultación mínima. Hay niños que empiezan a jugar los partidos a las 8:30 de la mañana, lo sé como padre, y al sábado siguiente ese mismo equipo juega a las 12:30. 4 horas de diferencia. Aquí tengo 2 médicos de equipo, bueno, y tengo 4 profesionales del deporte. Sería importante saber a qué hora tiene ese niño que irse a dormir por la noche el día antes, si se ha de levantar. Eso se sabe, qué ha de cenar, cuántas horas tiene que dormir, a qué horas tiene que levantarse, que tiene que desayunar para rendir luego bien en el campo y que no tengamos un disgusto que no sea solo en forma de lesión. Todo eso hay que empezarlo a estudiar desde la base, desde que el niño tiene 6, 7 años, doctor Gil Rodas, y ahí estamos creando ya el futuro, a lo mejor el futuro deportista. Sí, es así. Yo creo que en el colegio es uno de los puntos fuertes donde se tendría que trabajar el conocimiento sobre todos los hábitos higiénico-dietéticos que son básicos para realizar una actividad física que de alguna forma sea saludable. Claro. Y yo creo que el colegio es importante. Hay muchos colegios que se hace. Cuando estos niños hacen extraescolar y van a los clubs, me constan que hay muchos clubs de que también hacen esta fase de formación. Sin embargo, os puedo decir que, mirad, yo ahora llevo casi 14 años trabajando en el deporte profesional y, sin embargo, desde hace un año estoy en la unidad de medicina del deporte del Hospital Clínico y San Juan de Dios. Cuando estás en una habitación en San Juan de Dios y te vienen niños, es curioso porque, claro, he estado con adultos, ahora te vienen niños de 8 años y no me importa estar, si hace falta, media hora, 3/4 de hora, explicando a los padres y al niño pues lo importante que es comer bien, beber, porque es que no lo saben. Descansar esa noche, ¿verdad? Es terrible. O sea, realmente, aunque parece mentira, sigue habiendo un gran desconocimiento de las cosas que hay que hacer. Os lo digo de verdad. Y en este sentido, es decir, sí que hemos hecho campañas, hacemos muchas cosas. Pero os digo sinceramente que tenemos un problema, porque estos niños jóvenes no acaban de hacer las cosas bien. Los grandes equipos, bueno, ahí está el Barça Innovation Hub, el Atlético de Madrid y otros equipos, ¿no podrían juntarse para hacer esas campañas de información a la sociedad en general, a los padres, a los niños, no sé, crear algún tipo de información, que si el niño tiene que dormir unas determinadas horas, que tiene que cuidarse la alimentación antes y después del partido, qué no puede hacer, qué no
cuestiones absolutamente básicas, porque llevamos al niño a jugar a fútbol, a jugar a baloncesto para que haga salud, y a lo mejor lo que estamos haciendo es lo contrario, ¿no, doctor Villalón? Sí. Y claro, si sale el doctor Villalón, o sale el doctor Gil Rodas, o sale el doctor del Real Madrid, perdón, o el del Español, o el del Pontevedra, pues dirán, hombre, estos señores que yo veo en la televisión y que son importantes, pues me los voy a creer. Sí, yo creo que es nuestra responsabilidad en las escuelas deportivas el hacer, llamémosle, escuelas de padres. Es decir, si nosotros tenemos a nuestro cargo unos 2.500 chavales, que es mucho, es mucho. Entonces, incluso tenemos chavales chinos que vienen a entrenar durante una temporada entera con nosotros. 150 chavales que hay que alojarles, darle educación, cuidados médicos, etcétera, y entrenarles. Pero bueno, quiero decir con ellos que sí tenemos contemplado escuelas de padres. Me consta que el Barça también lo tiene y muchos equipos, y hay programas en los que hemos estado trabajando durante muchos años, inclusive contigo, Ricardo, sí, a nivel divulgativo, sí, programas en donde hemos tratado de llegar a la población general para hablar de prevención, de salud, de deporte, etcétera. Eso lo hemos de recuperar del baúl. Sí. Entonces, es un objetivo y es por lo que luchamos. Yo creo que desde la vertiente médica, el doctor Gil Rodas ha hablado que el Barça tiene 20 médicos para los 14 deportes diferentes que lleva, y en realidad ahí yo creo que son clubes de élite en donde sí se puede llegar a los padres, sí se puede educar a los entrenadores, se pueden dar charlas, y de hecho se hace, de hecho se hace. Y desde luego en nuestro foro, como puede ser hoy aquí en Cosmocaixa, pues tratamos de impartir charlas en semanas de la salud y el deporte, en diferentes congresos, etcétera, en diferentes modalidades. Tratamos siempre de llevar el mensaje a la población general, ¿no? Lamentablemente, estamos terminando, pero me gustaría dar un último turno de palabra a todos nuestros ponentes. Señor González, ¿ahora está usted como vocal de la Federación Española de Atletismo? Lo estuve hasta hace muy poco, pero bueno, estoy conectado con el mundo del deporte. La perspectiva ahora es muy distinta. Totalmente distinta. Sí. Y además, ¿las exigencias también son distintas? Evidentemente. Empiezan por las familias y acaban por... yo pienso que es la clave de todo de este círculo. Pero, evidentemente, las cosas han mejorado, pero muchísimo, muchísimo. ¿Usted les diría a estos buenos amigos aquello de que si puedes correr, corre, y si no puedes correr, y si puedes andar, anda, y si puedes gatear, gatea? Es decir, pero muévete, haz ejercicio. Por supuesto, yo creo que es una filosofía de vida. Es evidente de que... El otro día estaba con un amigo, íntimo amigo médico, y me lo estaba, y además es neurólogo, o sea, justamente dice, no, es que todos mis pacientes está clarísimo que lo primero que les aconsejo es esto, es que hagan ejercicio. Luego, bueno, hay otras patologías que son mucho más graves y demás, pero dice la inmensa, o sea, hay una serie de... La medicación en muchos casos es prácticamente agua del Carmen, ¿no? Yo creo que, desde luego, por filosofía de vida, yo creo que todo el mundo ya más o menos lo tiene claro. El otro día también otra anécdota, en Estados Unidos, en Nueva York, esa manía que tenían de la fat food, ¿no? Y estuve no hace mucho por temas profesionales, y me hizo muchísima gracia porque ahora hay la obsesión del healthy food, ¿no? O sea, hemos pasado de un extremo a otro y será por algo, ¿no? O sea, será por algo, ¿verdad? Sí, sí. Jesús Ángel García Bragado, 7 veces olímpico, 7 olimpiadas. Desde esa atalaya, ¿qué consejo le das a la gente? ¿Qué hora te puede estar escuchando, a los amigos? ¿Qué hora te pueden estar escuchando sobre lo que el deporte te ha servido? El deporte vale en la vida, evidentemente, el moverse, el hacer un estilo de vida saludable. Bueno, pues poner un poco de ejemplo mi experiencia, ¿no? Lógicamente, mi inicio, pues eres joven y piensas que eres irrompible, pero cuando llega un momento en que tienes pues las lesiones, pues, te planteas el concepto desde un punto de vista saludable, ¿no? Ya desde el punto de vista de decir, bueno, el deporte de competición tiene una fecha de caducidad, no es infinito, y por tanto cuando termine, pues quiero que una persona pueda seguir practicando deporte de una forma saludable. Ese es el concepto, es decir, pues si lo tradujéramos a personas de mi edad, que ahora hay tanta afición a correr maratones, pues la recomendación sería, primero hagas usted un chequeo, mírese bien si está para correr un maratón y después apúntese.
porque a veces sucede lo contrario. La gente se apunta al maratón Claro. sin saber si está en condiciones de afrontarlo, ¿no? Entonces no es una actividad saludable. Lo de los maratones y las carreras populares, eso come aparte, ¿no, doctor Villalón? Eso necesitaría una mesa redonda aparte. Las maratones populares, me refiero, y las carreras populares también, ¿no? Sí, yo creo... Gente que no se ha preparado nada y que la noche anterior, pues a lo mejor hacen una fabada, unos garbanzos y ha dormido 3 horas. Sí, desde luego el consejo o último consejo sería cuidar el entrenamiento invisible. Yo al doctor Vergés ya le he invitado algunas veces a correr la San Silvestre el 31 de diciembre, antes de la cena. Espérelo. Pero de cualquier manera ese entrenamiento invisible debemos de contemplarlo con adecuado reposo, descanso, recuperación tras la competición, el estrés psicológico que produce la competición en los niños, cuidarlo, todo eso. Y ya como último mensaje, de verdad, felicitar a OAFI y a todos sus componentes por esa iniciativa tan buena de crear la fundación, a todos los ponentes y asistentes de este brillante congreso, y esperemos que dé sus frutos en el sentido que todos queremos, de llevar esa salud a nuestras vidas, prevenir esa enfermedad como es la artrosis, que sí es importante y en algunos casos grave por la incapacidad que produce en la persona, y si cabe, pues que en todas las innovaciones que podamos llevar a la medicina y a las ciencias de la salud, pues que nos beneficiemos todos, porque para eso estamos en un siglo en donde las hay y donde podemos reunirnos para hablar de estas cosas y hacer una tormenta de ideas muy buena. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Gil Rodas, háganos el honor de cerrar la mesa. La verdad es que y hablabas, Josep, de que había sido para un honor para OAFI el poder contar con Fútbol Club Barcelona. Yo creo que para el Fútbol Club Barcelona es un honor que OAFI haya venido a buscarnos a nosotros. Te lo digo sinceramente, porque esto yo creo que podemos colaborar en grandes proyectos, tanto a nivel académico, docente, como a nivel de investigación, y en este sentido os digo que aquí estamos y encantados de poder ayudaros. Pues ha sido para nosotros un honor que estuvieran ustedes 4. Muchísimas gracias, caballeros. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.